Muy buenos días, amigos y hermanos de todo el mundo. Les saludo en el buen amor del Señor. Soy el doctor Patricio Aburto Espinosa de Ecuador, un pastor misionero de la iglesia Le Chemin, la Vérité et la Vie, que es el camino, la verdad y la vida, de Montreal, Canadá. Bien, el motivo pues de mi presencia aquí es compartirles a ustedes lo que significa la Navidad y la relación que existe con las profecías sobre la primera y la segunda venida del Mesías Jesucristo. Entonces, vamos a empezar con una oración. Gracias te damos, Señor Dios mío, porque en este día, esta Navidad 2025, tú has puesto en nuestros corazones el deseo ferviente de orarte, de alabarte, de glorificarte, de bendecir este día santo, este día en el cual tú te propusiste enviar al mundo en calidad de hombre a tu Hijo, Dios Jesucristo. Y a través de la obra del Espíritu Santo, que eso se plasma en realidad, en una virgen, para que Él nos dé a nosotros el paraíso, la vida eterna. Gracias te damos, Señor, y el resto del día nos quedamos en tu presencia, dejando estas palabras para que sea el Espíritu Santo quien hable a los corazones que más lo necesitan en todo el mundo. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Bien, entonces vamos a empezar justamente con lo que dice Isaías 7:14. Isaías 7:14, un profeta del Antiguo Testamento, dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14. 418 veces está profetizada que el Mesías vendrá por primera vez, pero más de 1000 veces que vendrá por segunda vez. Esta profecía de Isaías fue dada por Dios a través de su profeta, obviamente inspirado por el Espíritu Santo siempre, 700 años antes de Cristo, 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Es una de las tantas profecías que existe dentro de la Biblia, pero que todas ellas se cumplen. No se olviden que cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Todo lo de la Biblia se ha cumplido, todo se está cumpliendo y todo lo que dice la palabra de Dios se cumplirá. Pase lo que pase, hagan lo que hagan los hombres, eso no importa. Dios cumplirá su palabra y su voluntad agradable y perfecta. Entonces, efectivamente, ¿cuándo una virgen ha podido concebir? Es imposible. La misma María, Virgen María en ese tiempo, le dijo a Gabriel, cuando Gabriel le anunció el nacimiento de Jesucristo de su vientre, ella le dijo, pero si yo no conozco varón, ¿cómo es eso posible? Y ahí le reveló Gabriel y le dijo, el ángel Gabriel le dijo, no te preocupes, porque ese niño será concebido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te cubrirá y él pondrá el gameto masculino y tú el gameto femenino humano. Él pondrá el masculino divino. Y por eso es que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y no es que nació, Él se encarnó. ¿Por qué? Él ha sido, es y será. Él es el yo soy. Él es Yahvé. Él es el que se le apareció a Moisés y le dijo, bueno, ¿de parte de quién voy? Delante de los egipcios y delante del faraón. ¿Quién me manda? No sé tu nombre. Le dijo, yo soy. Dile. Yo soy quiere decir, yo he sido, yo soy y yo seré en presente continuo en el hebreo. Por tanto, el mismo es Jesucristo y el mismo es el Espíritu Santo. Tres en uno, uno en tres.
la Santísima Trinidad, que nosotros no comprendemos, pero que es una realidad. La creemos porque lo dice la palabra de Dios. Entonces, Él tenía que venir hecho hombre para dar su vida por nosotros, por nuestros pecados. Y justamente en Juan 1:1-3, la palabra de Dios dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es el verbo? Es Jesucristo, es el logos, es la palabra. Él es Jesucristo. Él hizo con su logos todas las cosas, dice aquí. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él lo hizo, Jesucristo, a través de la palabra de Dios, de la palabra del Padre y con la presencia del Espíritu Santo, como está también en Génesis 1:1. Y vamos a leer ahora Génesis 1:3, que dice, y dijo Dios, dijo a través de que de la palabra, del logos, sea la luz y fue la luz. Y la luz es Jesucristo. La palabra logos, verbo, es Jesucristo. Cuando nosotros caminábamos en tinieblas, ¿quién nos dio la luz? Jesucristo. Él fue lo primero que nació en mi vida cuando yo vi la luz, cuando esa venda que tenía en los ojos, tal como le pasó al apóstol Pablo, cayó de mi vista, así como de él cayeron de sus ojos como escamas cuando Ananías fue y le puso la mano luego de que Jesucristo se le presentó y él quedó ciego vía a Damasco. Así mismo nos pasó a todos. La luz. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesucristo. Y efectivamente es lo primero que fue creado aquí en el mundo. De ahí, pues, como hemos dicho, ha sido y será eterno. Y luego, en Juan 1:14 se corrobora a través de la palabra de Dios esta verdad. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, aquella palabra, aquel logos, fue hecho humano, fue hecho carne. Era necesario que se encarne en María, en una virgen y además en un ser humano para morir por nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por qué morir por nuestros pecados? Nosotros tenemos pecado. Desde antes de nacer, aquí dice el Salmo 90:10, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, ya cuando hay una concepción, cuando ya el óvulo es fecundado por el espermatozoide, ya tenemos un pecador. Ya hay un pecador ahí. ¿Por qué? El árbol de manzanas da manzanas, el árbol de peras da peras, el árbol de aguacates da aguacates. No puede dar el árbol de manzanas peras ni aguacates, ni el árbol de aguacates dar manzanas o peras, no. El árbol de pecado da pecadores y nosotros somos un árbol de pecado. Tenemos la raíz de pecado que es Adán. Tenemos nosotros nuestra carne adánica. Y por esta cuestión del pecado no puede ser negociada. Dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Nosotros teníamos que estar ahí en vez de Jesucristo en la cruz. Nuestra alma tenía que estar separada. Muerte significa separación, separada de Dios. Cuando uno se muere en este mundo, quiere decir que el alma se separa del cuerpo que queda aquí y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, dice en Eclesiastés. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, porque nosotros somos trinos
como Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. El alma es todo lo que contiene el cerebro, la mente, el corazón también es sinónimo en la Biblia. Digamos que el hardware es del cerebro, lo que se ve, pero el software es lo que no se ve. Ese es el alma. Entonces ahí está. Pensamientos, sentimientos, voluntad. Está percepciones, sensaciones, está todo lo que el hombre tiene. Todo lo que el hombre es en sí mismo es. Ese es el alma. Y el cuerpo es el soma, es lo que se ve. Entonces, de esa manera, la que se condena es el alma, o la que se salva es el alma. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos el Evangelio de Cristo y entendemos y lo aceptamos, ¿no? Y creemos en Él, pero antes nos hemos arrepentido, es decir, hemos reconocido que somos pecadores delante de Dios. Hemos reconocido que somos pecadores delante de Él y con ese pecado nos vamos al infierno y con ese pecado estamos condenados y con ese pecado estamos destituidos de la gloria de Dios todos. Pero el momento en que creemos que Jesucristo llevó todos nuestros pecados en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día para nuestra justificación, ese momento somos salvos y entonces somos declarados por Dios libres siendo esclavos del pecado. Somos declarados inocentes siendo culpables. Somos declarados limpios siendo inmundos. Somos declarados dignos de entrar al cielo en vez de ser dignos como somos de entrar al infierno. Porque el juez nos declara así, no por nuestras obras, por nada, sino por la muerte sustitutiva de Jesucristo en la cruz en vez mío. Entonces, esa es la obra redentora de Jesucristo, haber quitado todo el pecado del mundo. De acuerdo con la Biblia, tenemos nosotros cómo nació el Mesías, cómo se encarnó y cómo nació. Dice en Lucas 2, del 1 al 7, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí dice a su hijo primogénito. ¿Por qué? Era el primero. Ella tuvo después más. Normalmente con José. Después después de que María dio a luz a Jesucristo, ¿no? Ahí ella perdió su virginidad. Ese rato que dio a luz a Jesús, perdió su virginidad. Y después ya tuvo relaciones normales con José y tuvieron otros hijos e hijas, inclusive hermanos y hermanas de Jesús. Eso está en la Biblia. Pero, ¿por qué dice, en cambio, la palabra de Dios en Juan 1:14, y es su hijo unigénito? Porque es el único, unigénito. Primogénito el primero, unigénito el único. No tuvo más hijos. Dios, sino Jesucristo. Por eso es el Hijo de Dios. Entonces, los historiadores, respecto a este viaje que hicieron María y José
María embarazada, ya a punto de dar a luz, de 9 meses, casi 8 meses y unos cuantos días. Este viaje que hicieron María desde Nazaret, que era la ciudad de María, que era donde vivía ella, hasta Belén de Judea. Nos- yo que estuve ahí, pues tuve la dicha y la bendición de estar en Israel algún tiempo, casi 2 meses, e hice estos viajes. Resulta que la ciudad de Nazaret queda hacia el norte, a más o menos unos 130 kilómetros de Jerusalén. Y la ciudad de Belén queda a unos 10, muy cerca de Jerusalén, pero hacia el sur, a unos 10 kilómetros más o menos, en pleno desierto de Judea. 140 kilómetros más o menos hicieron ellos, 145 kilómetros, según la ruta que tomaron. En un burrito, porque no había más transporte, ¿no? En ese tiempo no había Uber. Es decir, ¿quién iba en el burrito? María. ¿Y quién iba a pie? José. Y la Virgen embarazada. Ese viaje, solamente para cumplir con la ley, les llevó entre 4 y 5 días de jornadas completas de viaje, en caravanas, porque en ese tiempo había que viajar en caravanas, no se podía viajar solo por los asaltantes y tantas cosas a las que había en el camino. Entonces, Nazaret está al norte de Jerusalén, como les digo, cerca del mar de Galilea, ¿no? O lago de Tiberíades, que es lo mismo. Esa es la ciudad donde Jesús se crió, de la ciudad donde él vivió. Es una colina empinada, ¿no? Me acuerdo, estábamos subiendo con un amigo, Min Chanquín, y subíamos y bueno, avanzábamos. Realmente era bien tenaz esa subida hasta la ciudadela de Jesús, porque la ciudad de Nazaret ahora es bien grande. Entonces, ahí existe primero la iglesia de la Anunciación, que está abajo, y luego hay que subir hasta la ciudadela donde vivió Jesús, donde están todos, y luego lo vamos a mostrar. Y desde ahí se divisa toda la ciudad de Nazaret. Entonces, aquí está justamente la entrada a la basílica de de la Natividad. La entrada, eso es en Belén, ¿no? Como les digo, ya les voy a mostrar algunas cosas respecto a Nazaret. Pero esta es la entrada a la Basílica de la Natividad. Esta entrada, miren lo pequeña que es. Aquí estoy yo parado y es pequeña. Hay que agacharse. Es necesario agacharse para entrar. ¿Qué significa eso? Que para verle al Rey de Reyes y Señor de Señores hay que humillarse delante de Él. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Humillarnos quiere decir arrepentirnos. Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Toda mi vida he pecado. Reconozco que soy un pecador, que con ese pecado me voy al infierno. Pero tú me salvaste, viniendo y muriendo en vez mío. Y si ya moriste en vez mío, nadie paga 2 veces por la misma transgresión, por la misma falta. No paga ni delante de la ley divina ni delante de la ley humana. Nadie puede ser ejecutado 2 veces o seguido un juicio 2 veces por el mismo error, por la misma transgresión. No. Así que ese es nuestro deber, humillarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está nuevamente la entrada a la iglesia de la Natividad y aquí está lo que existe adentro. Es una capa, como ustedes ven, es una iglesia ortodoxa griega, ¿ya? Y es hermosa.
como ustedes pueden ver, tiene unos pilares a los lados y al fondo, unos altares y tiene unos adornos espectaculares. Es hermoso realmente. Es hermoso lo que hay en la Basílica de la Natividad de Belén. Y aquí, de aquí, pues se puede divisar abajo lo que existe. Abajo existe una gruta que es la gruta de la Natividad, en donde los historiadores y la tradición dice que estuvo el pesebre donde nació el Mesías. En ese lugar existe una estrella de 14 puntas. Esa estrella de 14 puntas significa las generaciones que hubo desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el exilio en Babilonia, 14 generaciones. Y desde el exilio en Babilonia hasta Jesucristo, 14 generaciones. Exactamente. Como lo dice, pues, está tipificado en Mateo 1:17. Déjenme ver exactamente dónde está. Mateo 1. 17, exactamente. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Exactamente. Entonces, ese es la famosa catedral de la Natividad, en donde está la gruta de la Natividad. Bien, pero después Jesucristo habitó en Nazaret. Dice en Mateo 2:23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Mateo 2:23. Les decía que Nazaret queda a orillas del lago de Tiberíades. La ciudad de Jesús está bien arriba, hay que caminar bastante. Ahí estaba ubicada la casa de José y María, la carpintería donde Jesús aprendió el oficio. Y bueno, ahí estamos justamente frente a la Basílica de la Anunciación que está ahí. Ahí es la basílica, esta es la Basílica de la Anunciación, en donde, en el lugar preciso, en donde dice la tradición y los historiadores, en donde estuvo el ángel Gabriel anunciándole a María que concebirá del Espíritu Santo. Ahí es. Entonces, después, adentro, es una hermosa basílica, pero adentro ahí, en el corredor de afuera, pues, no, digamos, adentro está la iglesia y afuera está un corredor bien grande, enorme, 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 con cuatro corredores prácticamente, en donde están todas las vírgenes representantes de todo el mundo. Entonces hay de todo el mundo, de todos los países del mundo. Y ahí encontré la representante del Ecuador, la Virgen del Quinche, que es la representante del Ecuador. Bien, entonces nosotros ya sabemos quienes estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, no la palabra de hombre, sabemos que esa virginidad solo duró hasta que nació el Mesías. Y después ya se terminó la virginidad. Que obviamente María fue una mujer virtuosa, bien escogida por Dios, una mujer de Dios de fe, pero hasta ahí nomás. No es que le vamos a divinizar más que al propio Jesucristo, más que a Dios, más que al Espíritu Santo. María es el centro. Entonces estamos hablando nosotros de una religión mariana, no cristiana. Ya. Otra cosa les da claro, yo no tengo religión.
Yo tengo relación con Dios a través de su palabra, la Biblia. Nada más. Es decir, si quieren llamarme de alguna manera, llámenme pastor bíblico, nada más. Reina Valera 1960, que es la más parecida a la que fue descubierta, a los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947 en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto. Entonces, aquí está la Basílica de la Anunciación, y luego les decía, está el pueblito de Nazaret, el antiguo pueblo, que ahí está Nazaret Village, y es la ciudadela de Jesús, donde estaba, repito, ubicada la casa de José y María, así como la carpintería, donde Jesucristo aprendió el oficio de su padre terrenal o adoptivo, que fue José. Aquí está un cuadro tomado de esa ciudadela, en donde está María con, con Jesús en sus brazos. Es una pintura tomada de la ciudad de Jesús, en Nazaret, en la ciudad de Nazaret. Y aquí está justamente su padre adoptivo, José, enseñándole el oficio de carpintería a Jesucristo. También tomado de la misma ciudadela de Jesús. Bien, si has llegado hasta este momento, te ruego ponle like, ponle un me gusta, suscríbete al canal, que tenemos muchas cosas interesantes que hablar sobre Israel, sobre el Mesías, sobre los últimos tiempos, sobre escatología, sobre toda la Biblia. Y también aprovecho para instarles a que adquieran mi libro, Riquezas en Cristo. Este libro, Riquezas en Cristo, es completo, tiene todo. Tiene la historia o el análisis de la Biblia, solo palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero poniendo énfasis en la salvación. Aquí en comentarios, ustedes también van a tener el enlace para que puedan adquirir a través de Amazon este libro y de esa manera pues ayudarme también a seguir adelante en mi misión, ¿no? En mi única misión que Dios me ha encomendado, que es difundir su palabra a través del mundo, poniendo énfasis en la salvación del alma. Muchas gracias por ese apoyo. Y ahora continuemos. Ahora, aparte de, ya sabemos, Jesús, Nazareno, también él fue llamado Galileo. En Lucas 23:6 dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Galilea era una provincia de Israel, al norte de Jerusalén, como lo era Judea al sur, era una provincia. Es como decir, bueno, mi provincia es Pichincha, mi país es Ecuador, mi provincia es Pichincha, ¿no? Yo soy pichinchano, y mi capital es Quito, donde yo nací, yo soy quiteño. Entonces, Jesucristo era de Israel, el pueblo judío era israelita. Era Galileo porque era de la región de Galilea, ¿no? Y era nazareno porque vivió en Nazaret, aunque él realmente, digamos, él se crió en Nazaret, pero realmente él nació en Belén de Judea. Por lo tanto, él también era judío. Esos son todos los apelativos que el Hijo de Dios tenía. Además de eso, como vemos aquí en esta foto que lo he tomado yo el año pasado, aquí vemos el mar de Galilea o lago de Tiberíades, no es un mar salado, es un mar de agua dulce. De ahí, por otro lado, pues los israelitas cogen agua y hacen el riego por goteo en todo el mundo, perdón, en toda Israel.
y la han convertido en muchos sitios de Israel, como el huerto del Edén. Ellos están ahora cultivando frutas, cultivando muchas cosas y aún exportándolas, porque es un pueblo bendecido por Dios. Por eso tenemos que bendecir a Israel también, quienes entendemos la Biblia, la palabra de Dios, bendecirle a Israel. Y aunque no es perfecto, porque nadie es perfecto, él es tan pecador como cualquier otro pueblo. Sin embargo, él tiene la promesa de Dios. Y por eso es que todas las batallas que Israel ha emprendido, o mejor dicho, han emprendido en contra de Israel, Israel los ha ganado. También hay otra ciudad que visité cerca de ahí, porque aquí estamos, por ejemplo, aquí estamos al sur, pero al noroccidente, digamos, ¿no? Está Cafarnaúm. Está Cafarnaúm. A este sitio para acá está Nazaret y al norte está Cafarnaúm. Entonces, dice la palabra de Dios en Mateo 9:1. Entonces, entrando a Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Después de los 30 años, cuando Jesucristo emprendió su ministerio a los 30 años de edad, se mudó a Cafarnaúm, ciudad pequeña conocida por eso como la ciudad de Jesús, ubicada al oeste del mar de Galilea o lago de Tiberíades, y ahí Jesucristo se hospedó en la casa de Pedro, del apóstol Pedro, donde realizó la mayor parte de su ministerio y de sus milagros. Por ejemplo, alimentación de los 5,000 al otro lado del lago de Tiberíades o del mar de Galilea, en los altos del Golán, en el lado oriental del lago o del mar de Galilea. Ahí realizó él la alimentación de los 5,000. La pesca milagrosa en el mismo mar de Galilea. Anduvo sobre ese mar, calmó la tempestad y las aguas de ese mar, curó a un paralítico, ¿no? Al que le metieron los amigos por arriba, por el tejado, le curó. Transformó el agua en vino en Caná. Caná es una ciudad que queda en el medio, entre Nazaret y Cafarnaúm. A un ladito, al occidente mismo, queda un pueblito que se llama Caná, en donde él hizo su primer milagro. Jesucristo hizo su primer milagro transformando el agua en vino. Bien. Y en fin, curó a la suegra de Pedro, etcétera, ¿no? Muchos milagros. La mayoría él los hizo ahí. Por eso esa ciudad fue llamada la ciudad de Jesús, Cafarnaúm. Bien, pero luego después Jesucristo, conociendo su destino ya celestial, ¿para qué vino a este mundo? Para dar su vida en rescate por muchos, como dice la palabra de Dios. Dice en Zacarías 9:9, alérate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto fue profetizado 520 años antes del nacimiento de Jesucristo. Efectivamente, cumpliéndose esta profecía, Jesús entra en Jerusalén el domingo de Ramos, que ahora le llamamos, ¿no? Montado en un burrito, según lo dice Mateo 21:1 al 11 y Juan 12 del 14 al 15. El Mesías fue a Jerusalén aún sabiendo que iba a ser sacrificado con una muerte horrible en la cruz. Una muerte terrible, fatal, que está descrita perfectamente 1000 años antes, ¿no? En los Salmos 22 de David, del rey David, que también obviamente fue un profeta utilizado por Dios para escribir los Salmos. Eso se cumplió. Y entonces Jesucristo vino para borrar el pecado del mundo, no solo para taparlo. ¿Por qué?
porque antes se sacrificaban los corderos, los machos cabríos y becerros para tapar el pecado. Pero no, Él vino a borrar el pecado del mundo. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 3, 4, ahí está el Evangelio en el cual debemos creer para ser salvos. Pero antes de arrepentirnos, reconocer que somos pecadores primero. Porque dice la palabra de Dios, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Sin contrición de espíritu, sin arrepentimiento no hay perdón. Primero el arrepentimiento y después la creencia en el Evangelio. El Evangelio está en 1 Corintios 15, 3, 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El que cree en esta verdad, luego de haberse arrepentido, es salvo. El resto está condenado. Prosigue la palabra de Dios y dice en Romanos 4:25, el cual, o sea, Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ya no se nos imputa un pago por nuestros pecados, porque Jesús ya pagó perfectamente todas mis transgresiones, pasadas, presentes y aún futuras, y aún futuras. Y fue resucitado para nuestra justificación delante de Dios Padre. Desde que creemos esta verdad del Evangelio, Dios nos mira como justos, como santos, sin mancha ni pecado. Por lo tanto, somos dignos de entrar al cielo ante su presencia divina. En Primera de Pedro 2, 24, dice la palabra de Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ya no se nos imputa un pago por nuestro pecado. Jesús ya pagó perfectamente todos mis pecados. Él dijo, consumado es, ya todo está hecho. No es que nosotros hemos hecho el 1% y él el 99%, no, él hizo toda la obra redentora. Y nosotros lo único que hemos puesto es fe, fe en su palabra. Y para finalizar, dice en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único camino a la salvación del infierno es Jesucristo. ¿Qué pasó? Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo yo soy un camino, hay otros, no, yo soy el camino, no hay otro, solo él. Yo soy la verdad, no dijo yo soy una verdad, pero hay otras verdades. No, él es la única verdad. Y conoceréis la verdad, dijo, y la verdad os hará libres, libres del pecado, libres de la condenación, libres de los malos pensamientos, ¿no? Con la mente de Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vida, pero hay otras. No, yo soy la vida eterna. Él es el único que es capaz de darnos la vida eterna con su muerte sustitutiva en la cruz en vez de mis pecados, en vez de los tuyos, en vez de los nuestros. Esta es la verdadera Navidad, que Cristo nazca en nuestro corazón, que haya nacido en nuestro corazón y que tengamos sembrados en nuestro corazón ese amor que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y estar seguros de que nuestra salvación es eterna y no se pierde, como muchos dicen. ¿Te portas bien? Ya, tienes la salvación, el sello del Espíritu Santo. ¿Te portas mal? El Espíritu Santo te quita el sello. Otra vez te portas bien, otra vez te pone. No, es eterno. No depende de nuestras obras. Depende de la obra redentora y eterna de Jesucristo. Y por eso es importante la Navidad. Por eso es importante.
por el nacimiento de Jesucristo en nuestro corazón y por su muerte sustitutiva en la cruz, esa muerte vicaria en vez nuestro. Amén. Gracias, que Dios les bendiga y que tengan una feliz Navidad, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les dé mucha paz, mucho gozo con ustedes y todas sus familias. En el nombre de Jesucristo. Amén.